muerte forma parte de la vida, recuérdalo. En El Rey León, Mufasa le dice esta frase a Simba mientras le enseña el sentido profundo de la vida y del lugar que cada uno ocupa en el mundo. Y aunque a veces intentemos olvidar que la vida es pasajera, esa verdad puede ayudarnos a vivir con más intensidad, con más amor y con más fe. Porque cada día es un regalo de Dios y una oportunidad para hacer el bien. Bienvenidos a En un lugar de película. Si yo a comienzo de curso llego a saber lo que iba a ser la andadura de este programa y las personas tan interesantes que iba a entrevistar, iba a tener la suerte de entrevistar en este espacio, en vez de la entrevista de la semana, le hubiera puesto algún título, algo así, que tantas veces os he dicho, ¿no? La entrevista de lujo, la entrevista deluxe, porque mis entrevistados para mí han sido un auténtico regalo. Y hoy pues es otro lujo, una persona de la que estoy convencido que al menos yo estoy deseando entrevistar, conocer y preguntarle muchas cosas del panorama del cine actual. Él es Daniel Arasa, que es periodista y fundador de Cinemanet. Muy buenas, Daniel. Bienvenido a En un Muy lugar de buenas, ¿qué película. tal? Muy bien, Gracias encantadísimo. por llamar y por interesarse por lo que hacemos. Quizá la primera pregunta de cara pues, a nuestros espectadores es ¿qué es Cinemanet? ¿Qué sería Cinemanet? Sí. Mire, yo entiendo que la gente puede interpretar el nombre que es CinemaNet como red de cine, o sea, se pone un poco de inglés, pero no es así. Nosotros nacimos en Cataluña y en catalán net significa limpio, Ajá. cine limpio. ¿Qué ocurre? Nosotros, y concretamente yo, no provengo del mundo del cine, sino periodista, pero fundé y participo y dirijo entidades familiares. Y entendimos que un aspecto importante, un ámbito importante que influye en las personas es el cine, ahora llamémosle el audiovisual en general, para emplearlo, ¿no? Pero hace 30 años nos planteamos cine, ¿por qué? Porque decíamos, respecto a la televisión, queremos una televisión limpia para nuestros hijos. Entonces, con una transmutación al cine. Queremos un cine limpio. Cine que no necesariamente es cine religioso, que puede serlo también, pero no solo esto, sino un cine que transmita unos valores en serio y que en aquel momento hablábamos de valores humanos, familiares, educativos, sociales, cívicos, y ahora hablo yo más de virtudes, porque en todo el mundo dice que tiene valores. Al final, uno no sabe qué son los valores, ¿no? Porque a veces los valores más light, incluso más contraproducentes, se les llama valores. Pero en todo caso nos entendemos estos aspectos de fondo que mejoran a las personas. Y esto es lo que pretende Cinemanet. Y empezamos en el seno de una entidad familiar, que se llama Grupo de Entidades Familiares de Cataluña, con unos premios que fueron los premios Familia, que damos en Barcelona y que precisamente este próximo sábado haremos en su 28 edición en Barcelona. Y por otro lado, fuimos participando cada vez más en actividades cinematográficas hasta el punto de que al cabo de unos años la entidad se formó jurídicamente desgajándose de las entidades familiares, precisamente porque tenía cuerpo suficiente para actuar y para trabajar en el mundo del cine, y pensamos que hemos hecho pequeñas aportaciones, pero que deseamos que sirvan para mejorar a las personas a través del cine. Oye, Daniel, has hablado de algo que me parece muy interesante y es no específicamente un cine cristiano o católico, que es una de las cosas que aquí he defendido y me he peleado porque muchas veces pensamos eso, ¿no? Los cristianos solamente casi podemos ver cine, vidas de santos y poco más, pero hay que tener una mente muy abierta y hay mucho cine que nos puede hablar de Dios o de los valores del Evangelio y hacernos mucho bien sin ser específicamente un cine cristiano, ¿verdad? Por supuesto. Además, avalo totalmente lo que dice. Mire, precisamente lo que creo es que estamos haciendo mucho cine religioso en España en este momento. Y es bueno, pero cuidado que lo realmente importante es hacer otro tipo de cine. Cine que haya estos valores. Es decir, voy a poner ejemplos. Que habrá cine que salgan familias donde en la familia hay fidelidad, hay amor, hay entrega. En las relaciones sociales donde hay, por ejemplo, perdón y reconciliación. En la vida política, en que aparezca, por ejemplo, políticos que luchan por el bien común y no por enriquecerse ellos o por hacerse traiciones continuas y las tensiones de la política. La vida social llevada pues, por los valores de la amistad,
a la laboriosidad, etcétera, esto es más importante hacer este cine que el otro. No digo que no hagamos cine con piedras de santos o apariciones de la Virgen. Por supuesto que sí. Pero este otro llegará a mucha más gente. Y no hace falta hacer explícito, es decir, hablar de Dios específicamente. No, a lo mejor ni siquiera necesitamos. Pero estamos transmitiendo esos valores de amor de Dios a través del cine con las cosas normales y además permiten llegar a mucha más gente. Porque es que no nos engañemos, cine católico que yo respeto, quiero algunas que están haciendo, adelante les digo, a pesar de todo, digo, pensad en otras cosas, pensad en este cine de ficción, pensad en hacer esto, porque nos quedamos en un clúster, en una zona en donde van los nuestros, que ya lo saben, que también va bien que conozcan vidas de santos o apariciones de la Virgen para mejorar su vida interior o su amor, pero no es suficiente para llegar a la sociedad que está muy descristianizada. Se ha de llegar por otras vías porque por la vida de San José no nos engañemos, aunque amemos a San José. Por tanto, cine amplio con valores de verdad cristianos, aunque no digamos que son cristianos. Y por ahí mucho va también la labor de Cinemanet, ¿verdad? Este diálogo, fe-cultura, utilizando el cine como ese puente de diálogo, de encontrarnos con muchas personas con las que podemos dialogar y que no hay que tener miedo de dialogar. Exacto, mire, acaba de decir una cosa. Recordemos, si lo recuerdo ahora a los oyentes o los televidentes que nos vean, que el Papa Juan Pablo II, el santo Juan Pablo II, decía que la fe que no se hace cultura es una fe que no se encardina, no llega a la gente. Bueno, pues el cine es un aspecto, no el único, estos muchos más, ¿no? Pero para que llegue a la gente esta fe convertida en cultura y un aspecto del cine, pero que no hace falta explicitar continuamente esto, sino simplemente hablar, en el fondo, hablar de los grandes valores, las grandes virtudes, las virtudes teologales sin citarlas, es decir, no digo teologales, perdón, las cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, pueden mostrarse, aunque no hables de ellas explícitamente, pueden mostrarse. Luego no digamos muchísimas virtudes más, la humildad, la sinceridad, la entrega, la generosidad, la alegría, etcétera, etcétera, ¿no? Esto en cine llega mucho a la gente porque toca los corazones. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué crees tú, Daniel, que debe tener una película precisamente para esto, para tocar un corazón? ¿Qué debe tener? Bueno, sí, bueno, no es muy fácil decirlo porque puede ser de muchas maneras, ¿no? Pero, en primer lugar, honestidad. Honestidad, digamos, en lo emocional. Hemos de partir, aunque sea negativo, hay un hecho negativo que es que esta sociedad es muy emocional, mucho más que racional, sentido de reflexión. Pero así y todo, es emocional, pero sí tenemos honestidad en lo emocional, no forzando lo emocional, simplemente a lo lacrimógeno o que se vea que es forzado, sino que sea una expresión real de que lo plantea, lo siente, lo vive aquel que crea este cine, ¿no? Por otro lado, es que tocar las emociones humanas básicas. ¿Sí? Que las personas que ven cine se sienten reflejadas en aquello. Es decir, es muy bueno que en el cine, cuando ves una película, la que sea, o una serie, igual, que uno se sienta que en algún personaje, en muchos aspectos menos, se identifica con él, no tanto porque siempre crea lo mismo, sino porque se da cuenta de que tiene sus mismos sufrimientos, sus dificultades, sus flaquezas, sus alegrías, sus ilusiones. Lo ve y es necesario que esto lo tengamos en cuenta, ¿no? Por eso hace falta que hagamos, dentro de lo posible, un cine bien hecho. Trabajar bien, igual como en otros aspectos, pero el cine, trabajo bien hecho, significa que llegaremos a mucha más gente, ¿no? Dar sensación de verdad, no vean algo artificioso, que sea verdadero, ¿no? Luego, pues cuidar el lenguaje cinematográfico, cuidar todo, no solamente el guión, la narración, sino también pues la música, todo, ¿no? Yo creo que podemos ir llegando, porque en el ser humano, nosotros que somos cristianos sabemos que en el ser humano hay en el fondo aquel deseo de bien, de verdad, de belleza, aunque ni se dé cuenta. Básicamente, a lo mejor, si lo expresamos de una forma explícita, incluso lo rechaza. Pero en la práctica, todo el mundo desea que no se le engañe. A lo mejor esta persona engaña, pero nadie quiere que le engañen a él, ¿no? Por ejemplo, es decir, la belleza. Precisamente hemos hecho una sociedad en muchos aspectos que es el feísmo.
eso es fatal en el cine y otras cosas. No, procurar hacer las cosas bellas, desde la indumentaria hasta las narrativas. Procurar belleza y, por supuesto, verdad, ¿no? Yo creo que todo esto puede ir ayudando a que vaya llegando a la gente. Y plantearse como, no sé, yo creo que uno puede pensar, Shakespeare, por poner ejemplo de un gran dramaturgo, que las emociones, los conflictos, los plantea incluso con dureza, en Hamlet, en todo esto están las grandes vicios de la persona, pero también la lucha por mejorar, la grandeza, las virtudes. Esto es muy importante que esté en el cine. Iba a decir, aquí en Toledo decimos, has abierto un melón, has abierto un tema muy interesante y es el cine bien hecho, que también es algo de lo que yo he hablado mucho aquí en el programa porque esto es un tema delicado, ¿no? Pero no sé si te parece, Daniel, que también has hablado antes, hace un ratito, de esta proliferación que está habiendo también de cine católico, cantidad de películas que no siempre tienen una muy buena calidad. O sea, yo creo que se está haciendo mucho, pero no todo en una máxima calidad. ¿No te parece? A mí me parece, ¿no?, que a lo mejor sería mejor hacer menos cine y hacer mejor cine. Es verdad que hemos estado mucho tiempo sin cine católico y ahora es como, hay como un ansia, ¿no?, por hacer, por lanzar. Pero yo personalmente, yo aquí en Toledo, que me encargo un poco del tema de las críticas y de las recomendaciones, yo hay cosas que las traen las distribuidoras y digo, mira, es que esto ni lo traigáis, o sea, es que esto, o sea, no es poner cine por poner cine, o sea, la gente va al cine cuando, lo que tú decías, buscando verdad, buscando calidad. ¿Cómo ves tú todo este tema? ¿Qué piensas? Toca un tema que además coincidimos totalmente. Mire, el otro día dimos los premios en Madrid de Cinemanet, premios Es que bello es vivir, premio personaje, y precisamente planteé esto. Tendremos que proyectar no solo Cinemanet, que también nosotros hemos de mejorar, sino todas estas productoras que unirse o colaborar de modo que puedan hacer películas realmente mejores, porque reconozco, tienen muy pocos recursos. Está haciendo algo que es un gran mérito, con muy pocos recursos están haciendo cosas. Pero si no hay esta mayor unión, digamos que puede haber sinergias de colaboraciones, que puede haber muchos más recursos, están haciendo cosas que muchas de ellas como dice, no vale la pena. Hay que reconocer que no vale la pena. Y que, por tanto, en lugar de prestigiar, desprestigian o distancian. Y segundo, vamos a tener en cuenta una cosa, que todo este cine que está haciendo de Vidas de Santo y la que se ha hecho, que algunos bueno, otros no tanto, con el tiempo cansa a la gente. No me parece gente cuando tú has visto en poco tiempo 12 películas de estas y dices, bueno, ya tengo bastante, ya me sale por las orejas, quiero que vea otra cosa. Y por esto vale la pena que existamos todos, también y ustedes que me están diciendo que lo hacen, y me alegro muchísimo, que pensemos en esto, se unen, o que en todo caso hagan menos, pero muy bien hecho, de forma que lleguemos realmente a los cines. Mire, una cosa la tenemos. Por ejemplo, las nominaciones de los Goya, de los Gaudí, de los que sean premios, digo solo de España, no digamos ya de Cannes, de Berlín o de Hollywood, sino simplemente de España. Ninguna de estas películas es nominada. No tiene sentido de que alguna película que hacen estas productoras no esté al menos nominada. No digo que ganen, pero al menos nominadas. ¿Qué significa? Que de alguna forma algo no hacemos lo bastante bien como para que no haya ninguna. No digo que todas, porque tampoco es posible. Porque alguna. ¿Por qué? Porque quizás hay una carrera, a ver si hacemos películas, a ver si damos a ver. Sin embargo, no aportamos ninguna o casi ninguna que realmente sea rompedora, que diga que la gente pueda comentar. Por supuesto, los cristianos, también los que no lo son tanto, incluso los hostiles, que puedan de alguna forma decir, hablamos de esta película y por tanto una película que vale la pena. Mira, una que bien hecha, aunque puedo matizar, no estoy muy contento con las declaraciones de su directora, es Los Domingos. Sí. La película está muy bien hecha. Y, por ejemplo, plantea la vocación, como han visto, porque se la ha visto todo el mundo, plantea una vocación religiosa muy bien tratada. Luego, algunas declaraciones de la directora son mucho menos potables, dicho sea de paso, pero la película está muy bien. Una película que permite diversas incluso visiones, lo que permite que se hable de ella. Una película bien hecha. Esto significa que ha llegado mucha gente. Estoy seguro que habrá
gente de todo tipo, desde gente hostil al cristianismo, que la habrá utilizado, pero también muchos que quizás eran un poco distantes y que han dicho, esto hay que planteárselo. La vocación religiosa es algo serio. Y no es una persona que a los 17 años quiere hacerse monja, no es una amargada, ni es una persona que no sabe qué hacer en la vida, no. Está tocada al amor de Dios y además ella le importa entregarse. Yo creo que sí, pero hay que hacer las cosas bien hechas. Si no hacemos cosas bien hechas, muy cerradas, en el sentido de que está todo dicho, llegamos a poco. Sí, ¿no? Y que lo has dicho, es que la gente se cansa. La gente se cansa. Aquí, por ejemplo, en Toledo pasa cuando anunciamos una película y ya hay gente que directamente me pregunta, ¿pero es un documental más? O es que tú lo has dicho, qué importante es hacer ficción de estas cosas que hace unos años era normal, porque España era un país, una sociedad, vamos a decir, normal, no voy a decir católica, pero bueno, normal, ¿no? Pero es que, claro, hoy nos llama la atención, por ejemplo, como las películas de Santiago Segura, una familia numerosa, en la que hay un matrimonio normal, que se quiere, que tienen hijos. Eso ya es una excepción. Sí, 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 efectivamente. De las formas, incluso Santiago Segura, que en algunos aspectos es un poco estrafalario, pero en todo caso, incluso con esto, aporta algunas cosas positivas. Eso mismo, familia numerosa. ¿Quién se atreve hoy a hablar en serio? En serio me refiero públicamente, me estoy refiriendo a nivel así. ¿Familias numerosas? Pues sí, señor, familia numerosa. Porque es una familia donde generalmente hay familias donde hay amor, donde la formación de los hijos es mucho mejor que la del hijo único, aunque parezca lo contrario, donde hay una entrega y colaboración habitual, y por tanto, solamente con esto es mucho. Incluso un ámbito estrafalario un poco extraño de Santiago Segura, lo puede hacer de muchas otras maneras. Y por tanto, vale la pena hacer esto, incitarles, comunicarles, decirlo, tenerlo en cuenta. Y mira, voy a poner un ejemplo que se habrá pasado aquí. Hace 3 o 4 años que empezaron estas películas católicas, digamos, y te decían los mismos productores, a ver si la promocionamos este viernes, este fin de semana, porque es el primero, y nosotros lo hacíamos. Pero claro, es que ahora dos cada semana. Esto al principio hacías porque valía la pena, pero es que ahora hay tantas que ya no puedes promocionarlas, incluso siendo buenas, no puedes promocionar más allá de darle una información. ¿Por qué? Porque no puedes organizar cada semana 2 o 3 películas de estas, porque además el público siempre es el mismo. Hay que tener en cuenta que es un determinado público que muy generoso, muy bueno, pero no da más de sí. Por desgracia, digamos, en la España, no es la España católica donde la mayoría de la gente se siente en estos momentos involucrada en ayudar a un cine católico. Somos una pequeña minoría, hay que reconocerlo. Y por tanto, si queremos llegar a otros, hemos de abrir vías por otra línea. ¿No? Y que además aquí hemos tenido también en el programa a un exhibidor, un dueño de un cine aquí de Toledo, y lo hablábamos. Tristemente es que el cine no es barato, entonces ojalá y la gente pudiera ir todas las semanas al cine, las familias pudieran ir todas las semanas al cine, pero es que ni siquiera la gente se lo puede permitir. Exacto, exacto. Hay demasiados. Y hay que pensar en que cómo, incluso estos, plantearse cómo penetraré en las plataformas, por ejemplo. Ya no digo solamente en las salas de exhibición, que ojalá la gente fuera mucho más, pero como dice, no es barato y además no siempre es posible, pero la gente sí lo ve en su casa a través de plataformas de Netflix, si HBO, lo que sea. Y que estas plataformas, si se hace buen cine en este aspecto, también estén interesados ellos en tenerlas. Si no es buen cine o relativamente buen cine, no lo cogerán. Esto es una realidad, ¿no? No, y que quizás mucho de este cine que estamos hablando, de este cine documental, etcétera, quizás sí que es un cine que se puede mover muy bien en plataformas. Pero es verdad que, Sí. que ni siquiera, yo creo que aquí en España, ¿no? En nuestra cultura, es que ni siquiera hay una cultura de ir al cine, de pagar una entrada por ver un documental. O sea, la gente misma se cansa, lo que tú has dicho, se cansa de decir, es que esto ya lo he visto. Sí, sí. Pero es un poco, es que en el fondo, muchas veces el documental es como el documental que han visto en televisión, sobre esto o sobre otras cosas. Que llega un momento y que lo ven algo reiterativo, lo ven que no es lo que desea la gente, para decir, entre otras cosas, quiere, por ejemplo, evadirse. Evadirse en sentido positivo, que no es malo esto. Mientras no sea una evasión vacía, loca, negativa, que vaya para descansar está muy bien, ¿no? Pero un momento documental muchas veces no se lo da esto. Sí, ¿no? Y que el cine también tiene muchísimo de entretenimiento, pero bueno, como la, Claro, mi- la misma cultura, es decir, y no es malo, no es nada claro malo. que no.
No, hemos de ir más allá del entretenimiento, pero el entretenimiento es bueno. Esto es como todo. Hay un entretenimiento sano y otro que no lo es. Dentro del mundo cinematográfico, en general, hay mucha porquería, que es un entretenimiento, otro, sin ser estrictamente porquería, es tan vacío que no merece la pena perder 2 segundos con él. Muchísimo. ¿Y crees? Pero que sea entretenido, distraído, que gente que ha estado trabajando, que tiene los problemas familiares, que vaya para distraerse un rato, es magnífico. Y puede recibir, incluso aunque solamente sea porque sea distraído sanamente. Ya vale la pena. Totalmente de acuerdo. No perdamos la esperanza. Daniel, se nos acaba el tiempo. Me pasaría horas hablando contigo porque me parece que Muchas gracias por la oportunidad de decir esas cosas. Tantos temas, ¿verdad?, tan interesantes, tanto de lo que hay que hablar, tanto de lo que hay que iluminar. Así que yo, pues, qué deciros, que adelante con Cinemanet, adelante poniendo luz en este diálogo del pensamiento católico, el diálogo con el cine, adelante haciendo tanto bien, ayudando a tantas familias. Una de las cosas que nosotros pretendemos aquí también en el programa es esto, ¿no? A mí yo muchas veces cuento que me llaman los padres: oye, ¿y esta película la podemos ir a ver con nuestros hijos? Porque la gente quiere, ¿no? La gente quiere buen cine y quiere criterios. Entonces... Yo propongo, si les parece a los oyentes, Cinemanet enviamos un boletín gratuito todas las semanas. Se pueden suscribir, entren en las 3 W's.cinemanet.info, se pueden suscribir. Y además es gratuito, por tanto, no tengan pretensiones que me costará, no cuesta nada. Y allí hay muchas críticas de películas y eso puede ser orientativo, muy, muy valioso para muchos padres, ¿no? Qué bueno, pues... Y para parejas de novios, para quien sea. Pues ahora lo pondremos ahí debajo, www.cinemanet.info, y que ojalá, y muchos aquí también en Toledo, pues también se animen a seguiros y a recibir esta luz tan grande que lleváis 30 años dando, y esperamos que sigáis dando muchos, muchos más años. Muchísimas gracias, Daniel, por todo. Muchas gracias y un abrazo a todos y un cariño para todo Toledo. Y te esperamos aquí en unos días con Juan Manuel, os esperamos aquí. Muy bien, muchas gracias. Comentamos la película británica de 2012, Una canción para Marion. Sus protagonistas son de primer nivel: Vanessa Redgrave en el papel de Marion y Terence Stamp en el papel de Arthur, el marido de la protagonista. Preparad los pañuelos porque los vais a necesitar, no solo para llorar, sino también para reír con esta preciosa película. Sin ser muy ambiciosa a nivel cinematográfico, Una canción para Marion destaca valores tan importantes como el amor conyugal, el amor a la familia, la amistad, la generosidad, el desprendimiento, y todo a través de una historia muy sencilla pero a la vez muy humana. La protagonista de la película es Marion, una anciana muy enferma. Su marido Arthur vive mal la enfermedad de su esposa. Está muy pendiente de ella y teme que su participación en un coro de jubilados empeore su salud. Ambos son totalmente opuestos. Marion es una mujer jovial, optimista, entusiasta, a la que le encanta pasar las tardes cantando en el coro de su barrio. Marion vive su enfermedad con plena aceptación, sabiendo que su salud no está en sus manos, por lo que quiere vivir el tiempo que le queda disfrutando de la vida. Quiere estar con su marido, su hijo y su nieta. Arthur, sin embargo, es la otra cara de la moneda. Es un hombre sombrío al que le cuesta sonreír, con un gran sentido del ridículo, que no entiende qué hace un grupo de 30 ancianos cantando canciones modernas dirigidos por una jovencísima profesora que está un poco chiflada. Está más pendiente de la salud de su esposa que de él mismo, y no acepta bien su enfermedad, pero está profundamente enamorado de ella y acaba cediendo a las peticiones de su mujer. Hay circunstancias en la vida con las que no solemos contar, aunque sepamos que forman parte de la vida misma. Cuando nos casamos, al pronunciar la frase "la salud y la enfermedad" todos los días de mi vida, parece que estamos inmunizados contra la muerte, la enfermedad y los sufrimientos. En Una canción para Marion se ve claramente que esto no es así. Arthur no acepta la enfermedad de su mujer y quiere protegerla y cuidarla hasta el extremo, porque piensa que así no le va a dejar nunca. Su carácter reservado y taciturno, un tanto gruñón y arisco, ha ido empeorando a raíz de la enfermedad de su mujer, hasta el punto en que no está feliz ni satisfecho con nada ni con nadie, ni siquiera con su amada esposa Marion, que se le escapa de las manos como una mariposa traviesa.
Marion quiere vivir de manera intensa el tiempo que le queda. Quiere pasar el tiempo con su marido, con su hijo, con su pequeña nieta y, por supuesto, con el simpático grupo de ancianos con los que comparte su afición por el canto y por la música. Es una mujer libre que ha aceptado su enfermedad a pesar del miedo y del dolor con alegría, enfrentándose a ella de cara y sin perder ni una pizca de su carácter afable y optimista. Marion y Arthur son un matrimonio absolutamente original. Son tan diferentes que Arthur sigue sin entender por qué Marion lo ama y quiso casarse con él. Esta película nos habla del amor conyugal con mayúsculas y nos acerca al misterio del sacramento del matrimonio. Una canción para Marion nos habla del amor de pareja, de la aceptación del uno al otro, de la entrega al esposo o a la esposa y de la paciencia y el cariño entre ellos. La película nos hace ser conscientes de que cuando delante del sagrario y mirando a nuestro futuro esposo o esposa le prometemos amarlo incluso en la enfermedad todos los días de nuestra vida, nos puede llegar ese momento. Qué importante es la aceptación en los momentos duros de la vida. ¿Cómo nos cambia la perspectiva si decidimos afrontar las vicisitudes con alegría y positivismo? Lo que no quita que no nos asalte de vez en cuando el miedo o la incertidumbre. Os recomiendo la escena en la que Arthur le confiesa a Marion su pesar por no haberla hecho feliz, sobre todo desde que está enferma. La respuesta de Marion es preciosa. Solo os doy un adelanto. Termina diciendo a Arthur: «Eres mi roca». Debemos tener claro que el esposo o la esposa son nuestro apoyo y nuestra fuerza cuando lo necesitamos. En esta pareja tan singular y tan diferente, Marion conoce a Arthur y lo ama, y Arthur conoce a Marion y es capaz de renunciar a sí mismo, a su carácter sombrío y reservado y a sus respetos humanos por amor a su esposa. La acompaña a sus clases de canto, aunque se queda fuera, pero es capaz de entrar cuando ella le necesita para ayudarla con las letras de sus canciones. Como se puede comprobar, este matrimonio habría estado condenado al fracaso desde el principio si no fuera porque se sustenta en un amor profundo entre estos dos ancianos esposos y en la aceptación del uno al otro. Los dos saben cómo es cada uno en lo más profundo de su corazón. Os recomiendo que intentéis buscar la traducción de la canción True Colors que Marion le canta a Arthur. Ella ve en el alma de su marido lo que los demás no ven y sabe que es una persona sensible y cariñosa a la que le cuesta mostrarse entre los demás tal y como es. Arthur es una persona que sufre por su mal carácter, por su falta de ganas de disfrutar de la vida, por su apatía. Para él, la enfermedad de Marion supone el final de sus ganas de seguir viviendo. Sin embargo, está con ella y es capaz de esbozar una mueca que se parece a una sonrisa al ver a su mujer disfrutar de la música. Detrás de los muros del centro de mayores, escucha las risas y los cantos de Marion y de sus compañeros. Arthur, como todo ser humano, en el fondo busca la paz y la alegría. Para ello va a contar con la ayuda de Elizabeth, la profesora de canto de Marion, una joven que dedica sus tardes libres para hacer felices a los mayores con sus clases de canto. Sorprendentemente no se acepta como Arthur, porque cree que no es capaz de encontrar a un hombre que la ame como es. Entre los dos va a surgir una amistad a través de la cual aprenderán mucho el uno del otro. Para terminar, quiero destacar el papel de James, el hijo de Marion y Arthur y de su hija Jennifer. Los dos son un ejemplo de amor y de paciencia hacia sus padres y abuelo. Tenemos que ser conscientes de la importancia de la unión y la ayuda entre las distintas generaciones que componen las familias. Las personas a las que amamos seguirán vivas en nosotros gracias al amor que nos han dejado y que nosotros les hemos profesado. Y cuando lleguemos al cielo, saldrán a recibirnos con los brazos abiertos. Esta es una película muy recomendable para ver en pareja o en familia y descubrir la importancia de disfrutar las cosas pequeñas y de aquellos que nos aman. Es un canto a la esperanza. Esta película se puede ver en Vodafone Televisión y en Amazon Prime Video. Muy buenas tardes, queridos amigos de Canal Diocesano. Hoy traemos una película dura, larga. Se trata de La lista de Schindler. Es una película estadounidense del año 1993, dirigida y coproducida por Steven Spielberg. El filme relata un periodo de la vida de Oskar Schindler, un empresario alemán que salvó de morir en el Holocausto
a más de 1000 judíos polacos durante la Segunda Guerra Mundial, empleándolos como trabajadores de sus fábricas. Los papeles protagonistas son interpretados por Liam Neeson como Schindler, Ralph Fiennes como el oficial de las SS Amon Golf y Ben Kingsley como el contable judío Isaac Stern. El compositor de la banda sonora original fue John Williams, por la que ganó su 5ª estatuilla de los premios Oscar en el mismo año 1993. El tema principal de toda la banda sonora fue interpretado por Isaac Perlman, quien dijo que le parecía asombroso lo auténtico que sonaba todo lo que había escrito Williams y que había aceptado participar en cuanto se lo propusieron, porque el tema de la película era importante para él como judío y que de esa manera podría contribuir a que la historia se conociera y se sintiera de nuevo. Vemos algunas de las escenas más emblemáticas de la película. En una primera escena, la niña del abrigo rojo, Schindler observa desde la colina la brutal evacuación del gueto de Cracovia. John Williams versiona en esta escena la canción tradicional en yiddish Oifen Pripetzik, muy conocida en la cultura judía de Europa del Este. La letra de la canción cuenta cómo un rabino enseña el alfabeto hebreo a unos niños y les explica que esas letras contienen lágrimas y sufrimiento, es decir, la historia y el dolor del pueblo judío. Let's go, please. Come on. El color rojo del abrigo de esta niña tiene su significado, pero no lo explicamos porque haríamos spoiler. Vamos a ver una segunda escena conocida con el nombre de La lista es la vida. Mientras se escribe la lista de trabajadores de la empresa de Schindler, Stern, el contable, comprende que el empresario está pagando de su bolsillo a todos y cada uno de los seleccionados. Suena mientras tanto el estremecedor tema central a cargo de la orquesta primero, simbolizando a todos los trabajadores, y continuando después con la entrada del violín solista, para destacar la preponderante figura del Salvador Schindler.
That's it. You can finish that page. What did Gerd say about this? You just told him how many people you needed and you're not buying them. You're buying them, you're paying him for each of these names. If you were still working for me, I'd expect you to talk me out of it. It's costing me a fortune. Finish the page and leave one space at the bottom. You. The list is an absolute good. The list is life. All around its margins lies the gulf. Esta lista es una absoluta maravilla, es la vida, dice el contable. Bien, pues vamos a ver una tercera escena, que es la despedida final. Justo al final del filme, cuando los trabajadores judíos se despiden de Schindler, el tema central, interpretado por Itzhak Perlman, siempre en modo menor, aparece en una de sus versiones más conmovedoras, acompañando su colapso emocional al darse cuenta de que podría haber salvado a más personas. Hemos escrito una carta en que tratamos de explicarlo todo por si le capturan. La hemos firmado todos. Gracias. Es hebreo. Del Talmud dice, quien salva una vida, salva al mundo entero. Podría haber sacado a más. Podría haber salvado a más. No sé, pero creo que podría haber salvado a más. Oscar, 1100 personas viven gracias a usted. Mírelas. Si hubiera ganado más dinero. Yo he despilfarrado tanto. No tiene usted idea. Si no hubiera... Generaciones enteras vivirán por lo que ha hecho. No he hecho lo suficiente. Ha hecho mucho. Hoy cerramos el programa con una película que no se olvida fácilmente. Hasta el último hombre. ¿Por qué coño tardan tanto, capitán? Estamos esperando. ¿Esperando a qué? Al soldado Das. ¿Quién coño es el soldado Das? Dirigida por Mel Gibson, esta obra nos sitúa en la Segunda Guerra Mundial, pero no para hablarnos solo de estrategia o de batallas, sino de algo mucho más profundo, de la conciencia, la fe y del sacrificio llevado hasta el extremo. La historia de Desmond II
interpretado magistralmente por Andrew Garfield, rompe todos los esquemas habituales de una película bélica. 2 es un joven que decide alistarse como médico militar, pero con una convicción firme, que no cogerá nunca un arma. Siempre soñé con ser Su médico. decisión nace de su fe adventista y de un principio inquebrantable: no quitar la vida a nadie, incluso en medio de una guerra. Desde el principio, su postura provoca incomprensión, burlas e incluso violencia por parte de sus propios compañeros. Se le considera débil, ingenuo, incluso cobarde. Pero la película va desmontando poco a poco esa apariencia, porque 2, el protagonista, no rechaza el sacrificio. Al contrario, lo vive de una forma radicalmente distinta. El punto culminante llega en la batalla de Okinawa, en el brutal escenario de Hacksaw Ridge. Mientras todos huyen o caen, él permanece solo en el campo de batalla, sin armas, buscando uno a uno a los heridos para salvarlos. Su gesto no es simbólico ni pequeño. Arriesga su vida una y otra vez para rescatar a decenas de hombres que humanamente ya estaban perdidos. Aquí es donde la película nos confronta con una verdad verdaderamente incómoda, y es que el verdadero sacrificio, el verdadero heroísmo, no siempre tiene forma de violencia ni de fuerza física. A veces tiene la forma de servicio silencioso, constante, casi invisible. Desmond 2 se convierte en un testimonio vivo de lo que significa el sacrificio cristiano. No el sacrificio entendido como destrucción, sino como una entrega total por amor al otro. El amor no pide reconocimiento, no busca gloria. Su única oración en medio del caos es sencilla: ayúdame a salvar a uno más. Y en esta frase se condensa todo. No es una visión grandilocuente del bien, sino una fidelidad concreta en lo pequeño, en lo posible, en lo que aún se puede hacer. Desde una mirada de fe, la película nos recuerda algo esencial, y es que cada vida humana tiene un valor absoluto, incluso en el contexto más deshumanizado posible. Y también nos muestra que la conciencia bien formada puede sostenerse, incluso cuando todo alrededor empuja en la dirección contraria. Hay algo profundamente evangélico en la figura del protagonista, no porque sea perfecto, sino porque su entrega se parece mucho a esa lógica del amor que no calcula beneficios. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, dice Jesús en el Evangelio. Y esta película lo encarna de una forma concreta, histórica y desgarradora. El contraste es claro. Mientras la guerra destruye, Él reconstruye vidas. Mientras otros ven enemigos, Él ve personas. Y mientras el mundo parece justificar la violencia, Él insiste en salvar. Al final lo que queda no es solo la hazaña militar, sino la huella humana y espiritual de alguien que decidió ser fiel a sus convicciones hasta el final, incluso cuando eso le costó todo. Quizás esta es la pregunta que esta película nos deja hoy al terminar el programa. ¿En qué momentos de nuestra vida estamos llamados a ser fieles, incluso cuando es difícil, incluso cuando no se entiende, incluso cuando estamos solos? Porque el sacrificio verdadero no siempre hace ruido. A veces simplemente sostiene vidas en silencio. Con esta reflexión cerramos hoy en Un lugar de película. Tendrás que confiar en mí. Más vale que vuelvas a casa conmigo. Por favor, Señor, ayúdame a salvar a uno más. Ayúdame a salvar a uno más.